Muy bien, me alegra una vez más estar acá con ustedes para compartir así la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante y es acerca de cómo tener el carácter de Jesús. Sabes que muchas veces la gente habla, ¿verdad?, acerca de ser como Jesús y surge la pregunta, oye, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo puedo tener el carácter de Cristo? ¿Cómo puedo vivir como era Cristo? Vamos a ver hoy ese punto sobre cómo tú y yo podemos tener el carácter de Jesús y qué dice la Biblia respecto a cómo era el carácter de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver. Número uno, hay que definir qué es carácter. El carácter no es la personalidad. El carácter no es el temperamento. El carácter es la manera y la forma en que tú controlas o diriges tu personalidad y diriges tu temperamento. ¿Okay? El carácter es tu conducta regida por los buenos principios. Cuando tú sientes ira, pero tratas de controlar la ira, estás teniendo un buen carácter, porque estás controlando tus emociones. El carácter es direccionar correctamente tus emociones, tus acciones, ¿ok? Y hacerlo bien. Actuar de acuerdo a la palabra de Dios, eso es un buen carácter. Ahora, lo que queremos saber es cómo tener un carácter como el de Jesús, ¿verdad? Ahora, para nosotros saber cómo tener un carácter como el de Cristo, es bueno saber también cómo era el carácter de Jesús. Cómo era el carácter de Cristo. Mira, podemos leer, ¿verdad?, en los evangelios muchas formas en las cuales Jesús se comportaba y hablaba a la gente, que sanaba a los enfermos, amaba a los niños, ayudaba a los necesitados, ¿verdad? Y cuando tenía que corregir a alguien o hablar del pecado de alguien, lo hacía con amor, ¿ok? Lo hacía con amor y con bondad. Ahora, en la Biblia hay un capítulo, en la Biblia, del Nuevo Testamento, que habla sobre cómo era el carácter de Jesús. Pero antes de ir a ese capítulo, quiero decirte esto. Mira, cuando Jesús se iba a ir de esta tierra, antes de ser crucificado, Él le dijo a sus discípulos, miren, yo me voy, pero yo les voy a enviar otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice, yo le voy a enviar otro consolador, la palabra otro acá, en el idioma original, significa otro de la misma clase que yo. O sea, el Espíritu Santo de Dios es igual que Jesús. Tienen la misma, son Dios los dos, ¿verdad? Y los dos tienen el mismo carácter también. Entonces, reconociendo de que el Espíritu Santo de Dios viene a mostrar al mundo el carácter de Jesús, vamos a descubrir cómo era el carácter de Jesús, reconociendo cómo es el carácter del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, en la Biblia, ¿dónde yo encuentro o de qué manera puedo ver yo cuál es el carácter de Jesús? En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22, la Biblia me dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, esos son los frutos del Espíritu Santo. O sea, esa es la forma de actuar del Espíritu Santo. Y más claro, ese es el carácter que produce el Espíritu Santo. Entonces, si ese es el carácter que el Espíritu Santo produce y el Espíritu Santo también es Jesús, puedo entender de que el carácter de Jesús son los frutos del Espíritu Santo. Más claro, si yo quiero entender cuál es el carácter de Jesús, yo debo ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo. En los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22 puedo descubrir yo cuáles son los atributos del carácter de Jesús. ¿Ok? Así que el carácter de Jesús es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Y contra esas cosas no hay nada que valga en contra. ¿Ok? Así que entonces, si tú quieres ser como Jesús, tú debes tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, dominio propio. ¿Ok? Si tú tienes esos atributos, tú tendrás un carácter como el de Jesús. Ahora bien, ¿cómo yo puedo tener esos atributos? ¿Cómo esas cosas, esas virtudes hermosas del Espíritu Santo pueden estar en mi vida? ¿De qué manera? ¿Ok? San Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, si permanecen ustedes en mí y yo en vosotros, ustedes van a dar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recuerda, el carácter de Jesús es un fruto del Espíritu Santo. Y Jesús dice, si tú quieres dar el fruto del Espíritu Santo, tú tienes que permanecer en mí. Si tú quieres dar frutos de un buen carácter como el de Jesús, tú debes permanecer en Cristo. Debes pasar tiempo en oración. ¿Cómo se permanece en Jesús? Pasa tiempo en oración.
tiempo de calidad con Dios. Lee tu Biblia todos los días. Dedica tiempo a orar, a buscar al Señor, una comunión real y verdadera. No simplemente orar mecánicamente porque todos los días lo tengo que hacer, sino orar de verdad, pasar tiempo de calidad, estudiar la palabra del Señor. Y tú verás que tu vida se va a fortalecer porque estás conectado a Jesús. Y si estás conectado a Jesús, entonces vas a iniciar a dar los frutos del Espíritu Santo. Si quieres ser más paciente, dedica más tiempo a orar. Si quieres tener más dominio propio, dedica tiempo a orar. Si quieres ser más como Jesús, dedica tiempo a orar y estudiar la Biblia. Y mientras más tiempo pases con Jesús, mejores y más abundantes van a ser los frutos del carácter de Cristo en tu vida. Así que bendiciones y una alegría estar acá con ustedes una vez más.